Hola, me llamo Ogni Arias, soy abogado en ejercicio y es para mí un placer poder conversar con ustedes en esta oportunidad y exponer un tema interesante, apasionante, muy profundo, pero que vale la pena tocar, sobre todo en nuestro mundo, la profesión a la que nos hemos dedicado. Nos referimos a los elementos de la teoría para el proceso civil. En este video brevemente mencionaremos algunos de esos elementos, entre ellos la acción, la pretensión, la demanda, y también hablaremos del proceso como cabeza o como macro que regula este tema. También las fases alegatorias y probatorias como parte del proceso. Queremos iniciar primeramente definiendo lo que es la acción. La acción es la manifestación por medio de la cual la parte demandante solicita a la jurisdicción, es decir, al Estado, el inicio del proceso mediante el cual podrá obtener la tutela judicial efectiva del derecho que ha sido injustamente privado por parte del demandado. También entendemos que la acción es la conducta por parte del demandante que mueve o invita al Estado, en esta oportunidad representado por los tribunales, a declarar o sentenciar algo que considera le pertenece por derecho. Es así como el demandante expresa dicho interés formalmente mediante un escrito que conocemos como libelo de la demanda. ¿Cuál es la fuente en el derecho para entender lo que es la acción? Bueno, nuestra Carta Magna, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 26, establece que toda persona tiene derecho de acceso, y es aquí donde inicia el proceso, es decir, esa acción a la que nos estamos refiriendo, tiene el derecho a accesar a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos. ¿Todo para qué? Para la tutela efectiva de los mismos y así obtener con prontitud la correspondiente decisión. Ahora hablemos de la demanda. De igual forma, tiene su inicio o su fuente en el artículo 339 del Código de Procedimiento Civil, que en lo sucesivo lo mencionaremos como el CPC. El artículo 339 del Código de Procedimiento Civil establece que el procedimiento ordinario comenzará por demanda, que se propondrá por escrito en cualquier día y hora ante el tribunal. Entonces entendemos que es el acto procesal, hablando de la demanda, es el acto procesal a través del cual se ejerce la acción. A su vez, es el libelo, el instrumento físico, es decir, el escrito que contiene el soporte material de todo lo que alega la parte demandante y en ella explana todos los detalles de su pretensión. Esta debe contener los hechos en que se fundamenta, las pretensiones concretas del demandante y las pruebas que se ofrecen para su sustento según los reglamentos del artículo 340 del mismo CPC. Ahora, es interesante que en este mismo artículo que hemos mencionado, el 340, se explica, se da con detalle cuáles son, digamos, los requisitos que debe tener la demanda. Uno de ellos tiene que ver con la pretensión. Bueno, habíamos hablado de ella, ¿verdad? La mencionamos al principio, así que la pretensión es la facultad que tiene una persona para solicitar o exigir la protección de un derecho subjetivo, es decir, el derecho que alega tener sobre algo, dado que se apoya en un derecho objetivo y pretende con ello entonces hacerlo efectivo a través de un proceso judicial, el cual se inicia per se con el libelo de la demanda, el escrito. Ahora, hablemos del proceso. El proceso en derecho es el conjunto de acciones y hechos que tienen lugar en un procedimiento jurídico para resolver una controversia. En otras palabras, es el camino que deben recorrer las partes involucradas en un litigio para que finalmente, al final de ese camino, se dicte una resolución judicial vinculante o aplicable. Para entender mejor este concepto es necesario analizar los elementos que lo conforman, como son las partes, las fases, las pruebas, los recursos, entre otros. En esta oportunidad solo mencionaremos dentro de las fases la alegatoria,
y la probatoria. La fuente de lo que conocemos en nuestro sistema jurídico como proceso, según la Constitución, en el artículo 257, nos dice que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales. A este respecto, haremos un comentario breve al final de la siguiente consideración. Hablaremos ahora a continuación de, como dijimos, la fase. Hablemos primeramente de la fase alegatoria. Bueno, ¿dónde inicia el proceso? Como mencionamos hace un momento, todo inicia con la demanda. El proceso ordinario inicia una vez que se introduce la demanda ante el tribunal competente para conocer las mismas, tal como lo indica el artículo 339 del CPC. Luego se da la admisión, es decir, una vez presentada la demanda, el tribunal la admite si la misma cumple con los requisitos establecidos en la ley o, por el contrario, la niega, tal como lo indica el artículo 341 del CPC. Luego tenemos la citación. Como lo establece el legislador, una vez admitida la demanda, conjuntamente con la compulsa, entonces el juez debe extender la orden de comparecencia para la contestación de la demanda de acuerdo al artículo 342 y 344 del CPC. De manera que aquí estamos en presencia de un verdadero emplazamiento, es decir, se llama a la parte demandada para que responda a lo que se le está solicitando. Finalmente, se da la contestación de la demanda. Aquí en la contestación de la demanda vemos que es un acto a través del cual el demandado va a ejercer el derecho a la defensa. Y para que este acto sea respetado como tal, deberá estar debidamente señalado por el secretario del tribunal que conoce la causa, tal como lo establece el artículo 360 del CPC. Pasamos ahora a hablar de la fase de pruebas. Vamos a resumir, una vez que ya ha pasado el lapso de la contestación de la demanda y sin que hubiera un convenimiento alguno, es decir, no se reconoce la existencia de una obligación, o se reconoce la existencia de una obligación y se compromete a cumplirla, o no hay conciliación entre las partes, entonces se entiende que se da inicio a la fase de prueba, tal como lo indica el artículo 388 del CPC. Ahora, a continuación, las partes tendrán entonces un lapso de 15 días siguientes a partir del día después de la contestación de la demanda para promover sus pruebas, las pruebas que ellos consideren necesarias. Todo esto según el artículo 396 del CPC. Pasado los 15 días para la promoción de pruebas, el juez admitirá o negará las pruebas consignadas por las partes, tal como lo establece el artículo 398 del citado Código de Procedimiento Civil o CPC. Es necesario mencionar que según la investigación y profundización que ameritó el desarrollo de esta exposición, nos llevó a ver que tenemos una necesidad imperiosa de actualizar el CPC, ya que no está adaptada a nuestra realidad social y jurídica, tal como lo establece y exige nuestra Carta Magna. Es tanto así que en sentencia número 000397, dictada el 14 de agosto de 2019 por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, se fijó un nuevo procedimiento civil único en vista de la omisión legislativa de adaptar el nuevo proceso civil a la Constitución vigente por vía del control difuso constitucional, según el artículo 344 de nuestra Carta Magna, a fin de integrar las normas y dar coherencia al procedimiento, hasta tanto el Poder Legislativo cumpla con sus funciones y se subsuma la omisión legislativa. Está propuesto entonces que entraría en vigencia a partir de la revisión de dicho fallo por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y su posterior publicación tanto en Gaceta Oficial de la República como en la Gaceta Judicial, de acuerdo a los lineamientos de la sentencia vinculante. La realidad es que esto todavía no se está aplicando porque está en debate, ¿verdad? Es algo que ha creado mucha discusión, porque nuestra Constitución establece que
todo el tipo de leyes que regulan los procedimientos deberá ser legislado por la Asamblea Nacional. Así que está por verse en el futuro inmediato que esto sea una realidad. Ha sido para mí un placer poder compartir con ustedes estos breves conocimientos a forma de resumen sobre este interesante tema, como son los elementos de la teoría para el proceso civil. En ella vimos la acción, la pretensión, la demanda y el proceso como algo general, como algo macro que involucra todos estos temas interesantes, apasionantes. Esperamos que en el próximo video podamos desarrollar otros temas de interés para todos ustedes.